Hola, bienvenidos una vez más a Voces Trans, un espacio creado por y para la comunidad trans y LGBTQ+, en donde hablamos sobre diferentes temas de interés y sobre derechos humanos para nuestra comunidad. En esta oportunidad tenemos como invitada a Rafa, quien es una persona no binaria y bueno, se va a presentar ahorita porque realmente no te conozco mucho, hemos estado como Sí, en diferentes espacios, correcto. pero no hemos como convivido como tal ni tenido una Sí, conversación más allá de creo que 5 minutos. totalmente. Entonces te puedes presentar, tu nombre, qué haces, cuál es tu identidad, tus pronombres, etcétera. Chévere. Bueno, mi nombre social es Rafael González. Algunas personas me conocen como Magic, Okay. en algunos espacios donde hago vida. No me preguntaron la edad, eso no lo voy a decir. No, eso no es obligatorio. Uso todos los pronombres. Me considero una persona no binaria, específicamente en el espectro de género fluido. Ok. A veces no es tan fluido, pero eso no es el punto. Género fluido. Soy pues actor en general, actor integral. Es mi meta ser actor integral, Ok, obviamente. perfecto. ¿Y estudias formalmente o lo haces de forma autodidacta, como en espacios queer, espacios artísticos? Ambas cosas. O sea, he estudiado en su momento, he hecho talleres, cursos, he estudiado hasta en la universidad, he tenido que pausar los estudios por muchas razones. He estado en proyectos, me he hecho, como quien dice, en Ok, el arte, perfecto. como tal. Ok. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre tu historia de vida, cómo fue que descubriste tu identidad no binaria, porque bueno, eres la primera persona AMAP que tenemos como invitada acá en el podcast. Realmente la mayoría de personas o han sido cisgénero o han sido hombres trans. Entonces, por Ok, allí en esta segunda temporada estamos como intentando abrir el espectro, ¿no? Y tener diferentes gusto. invitados, diferentes historias, diferentes experiencias de vida. Claro, ese Entonces, paraguas. sí, exacto. Bueno, vamos a comenzar como con cómo fue tu infancia, cómo creciste, hasta donde tú quieras contar, realmente es totalmente libre, si tú me dices hasta aquí, es hasta aquí, y Vale. todo con respeto. Bueno, siempre enfocado con respecto a mi identidad, yo creo que tuve una infancia a nivel familiar, bueno, un poco complejo, Ujú. porque pues vivimos en un país machista y muchas veces misógino también, entonces lo que fue para mí a nivel de infancia, todo lo que tiene que ver con lo femenino, fue un tema delicado. Ok, No de pronto problemático o violento, bueno, no de parte de mi mamá por lo menos, pero sí fue complejo porque mi mamá, por cosas de la vida, no es una persona muy femenina, ok. ¿no? Entonces, para mí siempre fue como normal em, saber que las personas pueden como fluir en cierta forma con su expresión de género por lo menos. Era algo que yo no tenía concientizado, pero después grande me di cuenta que al tener a mi mamá con un estilo de vida, una manera de ser o una manera de expresarse no convencional, eso me dio a mí una sensación de que ser diferente es normal. Ok. Como, ¿sabes? No ser parte de la regla. Porque ella no se maquillaba, no usaba tacones, no usaba vestidos todo el tiempo, no le gustaba. O sea, ella se dedicaba a la belleza porque es peluquera. Ah, imagínate. Pero jamás, o sea, ella no se arreglaba el cabello una vez cada tanto. O sea, no era como que ella, todo su mundo giraba en torno a eso. Claro, no vivía como en el estereotipo de la feminidad, podía como Exactamente. estar cómoda consigo misma, con las cosas que usaba. Total, incluso es como, tiene esta expresión de género un poco masculina. Ella dice que no, pero yo la estoy ayudando poco a poco a que entienda que eso está bien, o sea, Ok, y no deja de ser mujer por eso en todo caso, ok. que es una cosa como tranquila, o sea, trans soy yo. Ah, este, pero entonces, sí, tenía como esta idea, por alguna razón como metida dentro del chip, como quien dice, de no puede ser algo que no eres. O sea, todo Ok. lo femenino está allá, lejos. Tenle miedo, porque la respuesta es que te van a rechazar. Ok. Entonces, yo creo que yo crecí mucho con eso, con ese miedo de me puede pasar algo si alguien nota en mí algo que tiene que ver con esa transición o esta expresión, ¿no? De la parte femenina. Porque pues Ok. yo soy niño y punto. Ok. Pero entonces a nivel escolar, como para destacar allí, sí recibí como mucha agresión específicamente por eso. Porque para mí era algo natural. O sea, tú fuiste como femenina desde pequeña. Sí, Por cierto, ¿cuáles son tus pronombres? Porque yo sí. utilizo contigo masculinos y neutros, pero Sí, está realmente... bien. Ah, ok, Son son... todos en Ah, realidad. ok, Yo uso perfecto, todos. entonces. No me limito porque, pues bueno, pues género fluido y entonces Sí, exacto, estás como en cada ese es mi espectro de lo que... estilo, claro, porque hay personas género fluido que sí, como que mira, si me ves de cierta forma, por ejemplo en drag solo uso Ujú. femeninos. Ok,
porque bueno, hago drag también. Pero fuera sí, neutros o masculinos o incluso femeninos, es como todo lo que fluya. Ok, y cuando estabas en la escuela, Ujú. ¿cuáles eran los tipos de comentarios, esas sensaciones que te hacían sentir? Los comentarios siempre iban justamente enfocados al género, era algo como súper curioso, porque yo desde pequeñito o pequeñita, pequeñite, Ajá. he sido como así, como tú me ves ahorita, pero era muchísimo más tierno. Entonces era como blanquito, cachetón, no sé qué, tenía la boquita rojita, entonces yo en cierta forma era como muy tierno, pero yo no pretendía ser tierno tampoco porque era medio odioso, de hecho. Entonces era como no sé, generaba como una sensación de agresión en la gente, que nunca entendí por qué, simplemente por estar, por ser. Claro, era como que naturalmente tú ibas como fuera de la norma. Sí, o sea, era como que de pronto porque decían que mi mamá me consentía, eso lo decía mi hermana, por cierto, que ella irónicamente es mucho más tosca que yo. Ok, Entonces, yo soy el delicado de las tres, como quien dice. Solo imagínate. somos mi hermana, mi mamá y yo, entonces somos de Ajá, de la más delicada de todas, soy yo. imagínate. Entonces, así como curiosito, justamente, ¿no? Por todas estas cosas de los estereotipos. Y mi hermana sí se fue como por el lado más de la feminidad, de lucirlo externamente, pero su forma de ser es como la de mi mamá, es Ok. tosca. En cambio, yo no. Entonces, yo exploré como otros horizontes. Pero sí, ¿no? Todos los comentarios en el colegio y así iban enfocados en respecto al género, entonces me decían que parecía niña. Yo nunca fui muy del estereotipo así extremo de fútbol, jugar con tierra o súper extremo. Hubo un tiempo en el que lo viví, fue como, bueno, normal, puedo vivir esto, pero no me encanta. O Ok. sea, para mí era algo muy obvio, no me encanta esto, prefiero jugar cualquier otra cosa en la computadora, ¿Y sentiste, muñequitos. y sentiste como en esta época en la que se intentaste como jugar y demás, como involucrarte en estas actividades, que era obligado o fue como por simple curiosidad para hacer si te gustaba o no te gustaba? Yo creo que era como, yo siempre fui una persona muy exploradora. Ok, O sea, siempre me curiosa. gustó como si decir, no sé, era como yo siempre decía como que, bueno, no puedo. Y de repente un día era como, ¿por qué no? Y entonces llegué a jugar fútbol. Lo que no me gustaba del fútbol eran los varones. O sea, a mí no tenía ningún problema con el fútbol. El fútbol está bien. Y los balones y el sistema. De hecho, yo le decía a la gente que me explicara y a mí todo eso me parecía interesante. O sea, a mí me parece interesante todo. O sea, Ajá, muchísimas cosas. Saber cosas. ok. Pero los muchachos eran muy agresivos, eran violentos conmigo y tenía de paso todo este historial de me molestan porque me la paso con niñas, me molestan porque yo no soy tosco como ellos, o porque a mí sí me gusta participar en clase. Entonces era como que, pero no entiendo qué les molesta de mí. Entonces Claro, yo era como que rechazaba. no podían identificarse contigo porque Exacto. tenías como características y gustos y formas de hacer las cosas que, bueno, no iban como con este estereotipo, con lo que ellos habían Sí. como aprendido, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces era como, no me reía de sus chistes, porque todos sus chistes tenían que ver con molestar a las niñas o con decir cosas asquerosas. Yo siempre fui muy delicadito, así como de, "Ew, ay no, asco, ¿por qué estás haciendo eso? O ¿por Claro, qué no te bañaste? O, ¿sabes? Porque yo era muy cuidadito, pues, eso ok, era como que a mí me gusta ser así. Y estoy bien con eso. Entonces, con las niñas sí me entendía, porque las niñas eran como, vamos a comer todas juntas. Y yo, vamos a comer todas juntas. Era así, ¿no? Era como muy natural para mí. ok. Ellas eran amables, además. O sea, era como que siempre recibía de parte de ellas. Y de hecho, muchas me defendían de todas estas situaciones. Tuviste como este acogimiento, no sé si decir así, como esta protección del lado de las mujeres, ¿no? De las Sí. niñas, que eran Y como de tus los adultos compañeras. también, más que todo. O sea, tipo, tuve una vez un profesor hombre. Y eso para mí fue como, wow, Ujú. chévere. Porque pues no es común en el colegio tener profesores hombres. Para mí, por lo menos en donde yo vivía. Y yo soy del interior del país. ¿De qué parte eres? De Guárico. Ay, mira, yo soy de Aragua. Bueno, viví Ay, mucho sí. tiempo en Es Aragua. muy Estamos ahí cerca. mismito. Sí, muy cerca, Sí, una hora prácticamente. sí, exacto. Entonces, claro, era como, para mí eso era raro y pues yo dejé de vivir con mi papá en una edad muy temprana también y no era como que tenía yo unas figuras masculinas muy excelentes a las Ok. cuales yo admirar o referirme. Entonces eso fue positivo para mí en mi infancia, fue como, ay, qué chévere. Entonces, claro, el profesor era amable, era un tipo distinto de hombre. Entonces yo Ok. decía, ay, qué fino, ¿sabes? Era como que qué raro. ¿Y qué edad tenías tú? Imagínate, yo tenía, eso fue como, hace mucho tiempo, no sé, 9 años quizás, Ah, 10 estás, por ahí, viste, súper de verdad chiquito. estás muy Sí, chiquito. sí, yo tengo esos conflictos desde preescolar, creo yo. Porque claro, si había un niño que de pronto era muy violento para jugar, yo decía, yo no quiero jugar contigo. Y si identificas como esos momentos en los que no te identificabas,
por lo menos en mi caso yo soy también no binaria, aunque yo Ujú. soy más como transmasculino, no binario. Ok. Digo que soy políticamente no binaria, Ok, porque es como que, bueno, dependiendo de lo que me convenga, ok. yo voy también como fluyendo en este espectro, pero genuinamente esto sí es consciente también como un mecanismo de defensa. Claro. Pero Pero es normalmente masculino tengo, con no binario. sí, Nada exacto, más. nada más, no con la Ujú. feminidad. O sea, tengo Exactamente. ademanes como medio femeninos, pero realmente no definen mi identidad. Exacto. Es Entonces no como me de tu identifico con... expresión de género. Exactamente. Gusto. Entonces, chamito, realmente no me identificaba ni con uno ni con otro. Entonces, Mm, siempre era como que las niñas eran muy femeninas y yo era muy tosco para jugar con las niñas, pero al mismo tiempo era muy delicado para jugar con las niñas. Nunca me gustó el fútbol. Estuve en karate mucho tiempo, ujú. pero de igual forma tampoco era que me la pasara con puros varones. Claro. Entonces para mí es confuso echar hacia atrás antes de los Mm, 11 porque a los 11 fue como que yo empecé como a diferenciarme, como mira, a mí no me están gustando estas cosas femeninas, a mí ya no me está gustando como usar falda, esto, lo otro, ujú. pero de más chamito, 6 7 años, no recuerdo, yo jugaba por igual con unos y con otros, realmente no recuerdo como esos conflictos. ¿Tú sí los viviste? Sí, sí, totalmente. Porque, por ejemplo, yo sí era como, yo siempre fui como no lo puedo tener, lo anhelo, ¿no? Entonces, para Ok. mí, tener mejores amigas, porque claro, yo era un niño muy Disney, aquí publicidad no pagada. Entonces, era como que yo veía todas las películas y todas las series y todas las historias y todas las comiquitas y todos los animes y muchas otras cosas. Y siempre a lo que yo iba era el mundo de las chicas. Ok. Y toda esa solidaridad, esa amabilidad, esa dulzura, eso me encantaba. Entonces yo lo justificaba desde muy, muy, muy joven como, bueno, me gustan las niñas, es normal que me guste Ok. todo de niñas, supuestamente. Y es como para mí, era como una fantasía. Ok. O sea, las niñas me hacían sentir en un lugar seguro. Ok. Y no era la feminidad, porque mi mamá me hacía sentir a veces en un lugar seguro y no era por su feminidad, era por la manera en que ella luchaba y no sé qué y Ok. tal. Entonces como rompía ese estereotipo. Pero yo buscaba eso, ¿no? Mi hermana tampoco era la persona más cercana, ella lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos. Ujú. Entonces yo buscaba siempre como esas hermanas allá afuera. Claro, como esa Entonces, familiaridad. entonces claro, lo encontraba muchas veces y lo he encontrado tengo unas amigas de muchísimos años que me aman así como, ay, Rafa me encanta y yo también, ¿no? Es como, porque es que tenemos esa complicidad como de hermanas, o sea, es una Ok. complicidad como de sisterhood, Claro. ¿sabes? Que surge de manera natural, no es impuesta ni condicionada por el ambiente, no, es simplemente nos encontramos dos personas que somos increíbles de pronto y hablamos de cosas súper interesantes y entonces surge de manera natural el ser incondicional, el estar para la otra persona, ser parte de su familia escogida incluso. Es natural para mí. Mira, qué bonito que encuentras como, ves quizás como tu pasado desde lo positivo, desde lo chévere, Bueno, desde el poder haber, desde la bueno, por lo menos, reflexión. exactamente, claro, uno lo veía de grande. Sí, Y es muy chévere que puedas como rescatar estas partes bonitas de los primeros pasos de la transición, porque yo siento que uno transiciona desde sí. que nace. O sea, Total, total. uno transiciona desde ese primer momento en el que te dicen, las niñas pueden hacer esto, los niños pueden hacer Mm, lo otro, y te van como castrando quizás sí, los gustos, las formas de ser y demás. sí, Entonces por ahí uno empieza a tener como un choque de realidad, como, conchale, estos genitales que estoy portando, esta corporalidad que estoy portando, condiciona el cómo yo puedo ajá. socializar con el Y cómo mundo. soy percibido, como percibida. Exactamente. Entonces me parece muy chévere que tú lo explicas como de una forma bastante sorora, o sea, como de bastante hermandad, Claro, es ¿no? que me gusta resaltar esa parte optimista, como quien Sí, dice. exacto. Porque bueno, fue algo que me salvó en su momento. Porque yo de pequeña era como, wow, muy, muy encerrado en mi ansiedad, en mi depresión, que ni siquiera sabía que tenía. Claro, Y eso eran las situaciones que me lo causaban, el bullying, la persecución en el colegio, en el liceo, porque eso se alargó todo. O sea, yo creo que la única época medio tranquila, porque ya era como quizás percibido un poco más adulto, ok, era cuarto, quinto año, pero de resto fue una pesadilla. Yo tuve que volverme una persona agresiva, grosera, para lograr marcar límites, porque tampoco sabía marcar límites. Entonces no tenía nadie que me defendiera, porque mi mamá todo el día trabajando, mi papá, bien, gracias. signo de interrogación. Entonces, aunque yo trataba de buscar como ese refugio, una cosa muy LGBTIQ más, con Ajá, los adultos, ¿no? Como que la profesora de inglés, no sé qué, todo ese tipo de situaciones. Ser amigo de la coordinadora, me la pasaba en la coordinación en el recreo, por ejemplo. Era ese tipo de niño, ¿no? Entonces era como, eres el niño que se sentaba con la profesora de inglés a hablar adelante. claro, o sea, era como que, profe, qué interesante el inglés. Claro, porque de cierta forma tú percibías que todo lo distinto venía del inglés, Claro, no de lo latino. Porque entonces tú veías una película y de pronto había un personaje distinto, quizás, en esa época no, pero era pero, la burla. pero no, y que
en otro idioma era como más respetado porque pues se veía más adelantada la dinámica social, digamos, Sí, en cierta exacto. forma. Por lo menos yo recuerdo mucho los programas que eran como los referentes gays, Ujú. LGBTQ+, que sí, el Radio Incluso lo que llaman queer Coachella. coded. O sea, en Exacto, inglés era una cosa, pero cuando lo veías en algo latino era... era otra cosa. mm, Que era como también en Venevisión, no recuerdo el nombre, pero que sí, sí, siempre también. A que el te ríes, personaje, creo. a que te ríes, que siempre Ujú. el personaje gay era la burla, era el peluquero, Sí. era El el cifrino, sí, cifrino, sí, es sí. como, estaba muy estereotipado. Y tú veías Sí. estas series que venían de Estados Unidos o que venían de Europa, a mí me encantaban las series españolas, y Wow. era como, coño, uno puede ser amigo siendo gay, uno puede salir a la calle y decir, Claro, o oye, tal, y te sea, encuentras en un bar o un pub, y tú, coño, yo puedo hacer esto, puedo tener una vida normal siendo gay. Cuando en tu pueblito tú tenías que esconderte, exacto. callarte, eras como más estigmatizado. Era muy fuerte. Yo creo que tener esas referencias, por ejemplo, yo siempre menciono el anime de Sailor Moon porque me parece como épico, o sea, para el público en general y para mí personalmente, porque allí fue la primera vez que yo, por ejemplo, Sailor Uranus, que era un personaje trans directamente, o sea, o era incluso una persona no binaria, si se quiere, porque entonces, claro, de hombre, incluso en el doblaje, era un hombre, y cuando se transformaba en Sailor era una mujer. Y te pasaban toda la dinámica en cómo su cuerpo cambiaba Wow, incluso. nunca lo he visto realmente. Sí, es súper interesante. Y era pareja de Michiru, que era como su pareja, pues, Ajá. que era Sailor Neptune. Ella sí se mantenía en su género fuera y dentro. Pero entonces era como que él era la energía masculina y ella la femenina. Ok. Y entonces a él cuando era hombre le gustaba la protagonista, que era Sailor Moon. Y entonces ella también como que le daba, le hacía sentir cosas. Claro, ya no sabía que era Sailor Uranus, lo cual era Claro. muy irónico porque eran muy iguales. Pero bueno, no es una experiencia que yo comento porque luego también salieron las Sailor Starlights, que eran tres, y les pasaba exactamente lo mismo. Ellos venían como disfrazados, entonces eran unos idols, y cantaban, y eran súper sexy, y todo el mundo las adoraba. Ujú. Y cuando se convertían en Sailor Starlights, eran mujeres. Ok. Y tenían unos trajes así súper cool, como de Claro, cuero tú y no sé qué. decías, Era claro, súper yo genial. tengo esta corporalidad y quisiera como tener esta Claro, transición yo a... quería esa misma dinámica. Ok. Yo quería yo quiero como que volverme una Sailor así Y y cuando poder quieras. volver, ¿sabes? Claro. Y por eso es que yo creo que el drag ha sido como un punto de inflexión importantísimo en mi vida que nunca fui consciente de. Vaya, cabe destacar, fue cuando llegué acá a Caracas que como que hizo Tu clip. clic, tal cual. Porque no era algo, no era una opción. Donde yo vivía no era una opción. Yo sentía que eso era como aquellas personas lo pueden hacer, no existe para mí. Entonces era como, para que yo desear algo que no puedo tener. ¿Sabes? Totalmente. Era como lo de las comiquitas era una fantasía. Era como aspiracional, era como que tú aspirabas a, Sí, pero por no ejemplo, sabías que no yo, podías. como para contrastarlo, ¿no? Ujú. Yo, las niñas, no sé qué, mis amigas y tal, y qué sé yo, pero siempre está esta situación de, bueno, vamos a hablar de cosas de niñas, Rafa. Entonces era como que no puedes estar, Claro. ¿sabes? O, nos vamos a una pijamada, no puedes estar porque eres niño. O, ya va, no es que me va a contar una cosa de niñas, Rafa, quédate aquí. Entonces eso a mí me partió el corazón horrible, porque yo quería ser parte de las niñas, justamente. Y yo decía, pero es que yo no soy como los otros niños, ¿sabes? Yo no voy a, o sea, tratarte mal, chismear sobre tu vida, ¿sabes? Utilizar eso en tu contra, juzgarte porque te gusta tal niño y te gustan dos niños al mismo tiempo, qué sé yo, cualquier cosa. Ujú. Era como, yo soy distinto, ¿sabes? Para mí era muy importante que ellas vieran eso y muy poco pasó, ¿no? Era como que eso me... Y yo creo que eso también tiene que ver con esa exploración del género, porque al final es como te trata la sociedad y cómo tú te quieres presentar al mundo, entonces... Claro, y que desde niño está como dividido en dos partes, ¿no? Porque en las niñas Claro, no encajas, porque justamente tienes todas las características que son rechazadas. Y en las niñas, claro. que por más que eres aceptada, igual siempre hay como Eres un cierto niño. recelo, exacto, Sí, tal cual. entonces, por ejemplo, hay cosas como que no es que no me gustan, por ejemplo, con lo de deporte. Yo siempre digo, yo odio los deportes o no me gustan los deportes, pero es que no me gustan los deportes, no me gustan donde están los hombres, ¿sabes? En el Esta sentido de yo hacerlo. socialización. Exacto, tratar con ellos, porque sé que puede terminar siendo un environment, como quien dice, un ambiente, disculpa, no sé si tóxico de lleno, para no ser tampoco tan Ujú. predispuesto, pero sí un poco violento quizás, porque no están conscientes de las disidencias, de las diferencias de las otras personas y a veces Y ojalá sorprenderse. Hay gente que se sorprende, hay gente que le va muy bien en ambientes mixtos. Porque para mí eso es mixto. Estar con gente straight o hetero es como, eso es sí, mixto para mí. exactamente. Eso también tiene que ver con las propias dinámicas entre género, quizás, por así Sí. decirlo.
porque también estás como obligado a tener esos mismos códigos. Ujú. Cosas que a mí me molestan, que me saluden golpeándome. O sea, ¿yo qué Uf, te hice para que tú vengas a sí, saludarme y me das un o golpe que a la te espalda? den la mano así durísimo y tú, pero ¿qué Exactamente. pasa? A mí me pasaba cuando salía del closet como hombre trans. Primero salía así. Ok, Y yo decía, no, estos códigos a mí no me gustan. Y yo me sentía entiendo. aceptado como hombre, pero me estaban exigiendo que lo saludara así, Sí, que y le diera muchas golpes personas así. se sienten obligadas No. porque, bueno, así es como me reafirmo. Mm, Exactamente. Entonces, pasa mucho en los hombres trans que entras, terminas como replicando estos micromachismos y ujú. empiezas a replicar estos discursos que al final son hasta transfóbicos y no te das cuenta que tú Sí. estás interiorizando todo esto con la intención de poder como encajar. Ujú. ¿A ti te pasó algo así en algún momento? Me dijiste que, bueno, intentaste como entrar en esas actividades, pero socialmente lo intentaste conscientemente o no. Este, mm, o sea, todas estas actividades de... Como Perdón, se me fue. sentirte, sí, tranquilo, como sentirte obligado para sentir que perteneces al grupo de niñas, como actuar súper femenina. Yo creo que no. Bueno, hubo una parte en la que todo el boom de Somos tú y yo. Para mí el humor siempre fue una herramienta, como quien dice, Ok, porque claro, yo tenía tantos conflictos con ser rechazado, no sé qué, y que me persiguieran, y que no, la angustia, que para mí el humor se terminó volviendo, pues más que todo con las niñas, porque claro, era como que Rafael es divertido. Entonces esa era mi arma, ¿no? Yo decía, esto me tiene que servir para entrar en donde en donde pueda estar seguro, ¿no? Entonces para mí era eso. Yo, todo lo que causara risa, pues yo, a mí no me, porque a mí no me importaba hacer el ridículo, porque para mí no era el ridículo. O sea, el manotear así de pronto a una figura paternal le pudiese molestar, pero a mis amigas no, porque somos parecidas, ¿no? Entonces, por más que a ellas les gustase o no, no me lo iban a decir, porque entonces también está esta cosa de el respeto, ¿sabes? Es como, bueno, claro, como tú seas, eso no es problema mío, tú puedes ser como tú quieras. Y es tu cuerpo, o sea, es tu manera de ser. Y entonces eso también me enseñó muchas cosas. Y hubo una época en la que estaba muy de moda todo esto del uncillo, no sé qué, amigui. Entonces yo saludaba así a mis amigas por chiste. Y de hecho hubo una vez que una amiga me dijo así como que, no, pero es que no hagas eso porque tú eres niño. Entonces es como, ver, eso me destruyó también por dentro. Fue como, pero es que no lo estoy haciendo en serio. Lo estoy claro, haciendo para crear una conexión entre, o sea, es como es divertido cuando tú lo dices, pero si yo lo digo, no. es ofensivo. Porque no es mi espacio, porque yo no Ujú. soy mujer. Y es como, ¿y ahora qué digo? Porque no me voy a poner a hablar pestes como los Claro, hombres, ni a ser exacto, porque grosero como ajá, los hombres. Entonces, para hubo que te una época, de silenciaran a hecho, todos. hubo una época que sí lo hacía, ¿sabes? Porque era como, estuve en unos ambientes en los que el binarismo fue como muy impuesto y era como que, si quieres, por ejemplo, yo tenía esta obsesión de que gustarle a las niñas. Entonces, si quieres gustarle a las niñas o a las chicas, tienes que ser masculino. Entonces, me obligué a vestir de forma masculina, a tratarlas mal, porque entonces eso es lo que te enseña la sociedad. Tienes que tratarlas mal para que te vean como el chico malo, para conquistar sus corazones. Y entonces tuve que renunciar a amistades muy fuertes con mujeres y que ellas dijeron, Ah, no, ya yo no claro. estoy para ti. O sea, yo ahora soy un tipo y tal. Y yo creía que esa era la adultez, fíjate tú lo mal que estamos, ¿no? Ujú. Esa es la única forma de crecer, la única forma de ser hombre. Porque yo no, es lo que te digo, yo no dejé de ser hombre, simplemente me di cuenta de que el hombre que yo quería ser no encajaba y no es solamente ser hombre, entonces tenía todas estas opciones al mismo tiempo y tenía todo este tema a nivel social y a nivel de dinámicas sociales que yo decía, ay, ¿cómo encajo, no? Entonces llegó un punto en el que ya ni siquiera me preocupé de Claro. explicarle a la gente nada. Y sabes más o menos como en qué momento dijiste hasta aquí dejo de ser así de Wow, machista, sí. hasta aquí dejo de... Es que siempre estuvo allí, porque para mí era natural ser así. Ok, Porque claro, yo tenía estos contextos familiares en donde yo desde muy pequeña, yo me daba cuenta de, no me gusta que tal persona de mi familia trate así a su esposa, no me gusta que traten así a mi mamá, no me gusta que traten así a mi hermana, no me parece correcto. Y claro, como yo estaba súper eh, pro, con un montón de temas, porque yo estaba en internet así, estaba investigando y viendo todo y todo lo futurista y todo lo avanzado socialmente que yo pudiese ver, me gustaba. Entonces yo veía que la injusticia y todo ese tipo de cosas y toda esa dinámica social, yo decía, esto es lo que está bien, el respeto, el amor, no sé qué, entonces esto es lo que se tiene que defender. Entonces yo veía que alguien, tú anda para la cocina, no sé qué, yo eso ya inmediatamente me timbraba y me decía así como que no, que esto está mal. claro. O sea, esto no debe ser para nadie. O sea, no es que no nada más yo no quiero serlo, no, esto no debe ser. Entonces yo siempre fui un niño también a veces muy respondón por eso. O sea, yo me plantaba y yo decía,
Por ejemplo, yo, una época, me encanta esa anécdota, porque era como, para mí fue una especie no sé, como una esperanza que tuve con mi mamá, que a pesar de que era una persona muy moderna, yo sabía que le costaban algunos temas y algunas cosas. Y hubo una época en la que estaba muy de moda, uy, esto fue hace 1000 años, una cosa que se llamaban los suecos, que eran como Ok, unas como unos sandalias tacones, pero de goma. goma, Ajá. ajá, que eran de plataforma, Sí, eran tuve unas de eso. plataformas, Sí, sí, y sí, sí. todo el mundo las usaba. O sea, no era como algo que era como solo para mujeres. Era obvio que la mayoría de quienes las usaban eran mujeres, pero mi mamá me compró, o sea, yo tenía suecos. Y yo Ok. me acuerdo que yo los usaba para salir a la calle. Y era como normal, porque era moda. Entonces no era como, eran casi azules y de raya, con no sé qué. Pero eso no me importaba. A mí lo que me gustaba era que eran altos. Entonces eso es lo que a mí Lo me gustaba, esa estilizaban. sensación, aparte era a lo mejor algo neurodivergente, qué sé yo. Esa, me gustaba esa sensación de estar en alto, ¿no? Y yo lo usaba y a mi papá le molestaba muchísimo. Y él no vivía conmigo, ni me compraba los suecos, ni tenía nada que ver Nada. conmigo. Entonces yo decía, ¿a ti qué? No, que conmigo no vas a salir así. Y yo, ¿perdón? Porque es que eso, entonces con la excusa es que eso era como informal, que yo me tenía que poner unos zapatos de goma, que yo no sé qué tal, o unos zapatos de vestir. Y era como que, así te vistes tú. Yo no me quiero vestir así. Claro. Esto es lo que es cómodo para mí. Yo siempre me defendí con la comodidad. Esto es lo que es cómodo para mí. Esto es muy cómodo, por ejemplo. Esto es muy cómodo para mí. Este, yo siempre lo defendía para no tener que dar explicaciones a la gente. Era Ok. como que, ay, tienes las uñas largas porque tocas guitarra o arpa. Sí. Sí, 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 obvio. ¿Y tienes el cabello largo porque es rockero? Y yo, sí, Sí. sí, sí, obvio, obvio. ¿Te pintas las uñas negras porque es rockero? Sí, obvio, claro. O sea, súper Sí, rock. porque la gente como busca también justificar el por qué Claro, hace y ciertas cosas. encasillarte una y otra vez en cómo tienes que ser. O sea, hubo gente de mi familia que era, ¿por qué te estás dejando el cabello largo? Y yo, porque me gusta. Y empecé a dar estas Ajá. respuestas muy sin ningún tipo de explicación, porque esa es toda la explicación que se merecen. Me gusta y ya. Este es mi cabello. Y mi mamá me deja, entonces era como que, pregúntame. Claro. Y cuando viniste a Caracas, viste como un cambio en ti, como quizás Totalmente. una mejor expresión, Yo sientes digo, más libertad. yo digo que el arte para mí fue, bueno, siempre, ¿no? Desde la parte audiovisual, desde chiquito, ¿no? Ujú. Todo lo que tenía que ver con eso, la imaginación, la creatividad, todo lo distinto, todo este arte, porque para mí el anime, las animaciones, todo eso es arte. O sea, el mundo del cine, perdón. Sí, Pero yo, a pesar de que estaba en un ambiente que era como de pronto, para no entrar en muchos detalles, bastante tradicionalista, digámoslo así. Era como que todo tiene que ser hombre, mujer, no sé qué, y ya yo estaba hasta comprometido y no sé qué, unas cosas locas, unas historias un poco turbias ok. para mi estilo de vida, ¿no? Entonces yo me sentía, de hecho tuve unos ataques de ansiedad por esa misma presión que yo me estaba autoimponiendo, porque aparte fui yo solito que fui, me metí en un ambiente así, ¿no? Con un grupo, una cosa, una secta, una cosa muy difícil. Y luego yo quedo en una universidad para no dar tanta cosa. Y allí empiezo a estudiar, entré como en danza. Ok. Y entonces yo dije, yo voy a estudiar medicina en ese momento. Yo dije, me voy para Caracas, no me importa. Quedé, esta es la única oportunidad de la vida, es una universidad gratuita, tengo que ir, o sea, claro que sí, no sé qué, hice todas las diligencias, cuento largo, hecho corto, llegué. Y cuando empiezo a estudiar, me encuentro con toda esta información y con todo este tipo de gente distinta que a lo mejor tenían estos ambientes similares a los míos en sus pueblos, pero cuando llegamos acá me di cuenta de Les que taparon. todos somos diferentes. Y era como que, wow, o sea, claro, entonces conocí bailarines, actores, músicos, productores, un montón de gente que está estudiando, consiguiendo su pasión, gente distinta, gente con pelo de colores y no sé qué, y joyería y tal, y yo, wow, qué cool. Pero entonces yo era como un niñito de pueblo, o sea, yo no sabía nada de la vida. Entonces, eventualmente, en las clases, nos mandan a ver películas de culto, ¿no? Nos mandan a leer sobre historia, de cómo se creó la danza, y no sé qué, y empezó a ver literal la historia de todo, del arte, pero de todo en general, y empezó a ver estas películas de culto de otros países, y yo digo, yo estoy encerrado en una pecera, vengo de un pueblo, y yo mismo me metí en otra pecera aún más chiquita, Ujú. para complacer a un montón de gente, y resulta que en el mundo real, la gente diferente es más aceptada de lo que yo pienso. O sea, la- los hombres con cabello largo no tienen que dar explicaciones sobre su género, los tacones fueron inventados por hombres, las pelucas eran utilizadas por la realeza, o sea, un montón de cosas que yo decía,
pero ¿en qué clase de mundo ignorante he vivido yo, no? Y la danza puede ser masculina y a la vez es femenina. O sea, ¿qué está pasando? Y entonces la gente que yo conocía era completamente diferente y defendían un estilo de vida propio. Como que esta es mi identidad. Y ni siquiera creía que eran gente no binaria, eran simplemente gente distinta. Entonces yo decía, wow, yo estoy bimundo, como quien dice, lo que Sí, llaman. me llama mucho la atención que dices que no era necesariamente gente trans, Sí, sino que simplemente gente que era libre. claro. Porque hay muchas cosas que uno a veces piensa que lo tiene porque es trans. Y no, es simplemente porque es No, parte de tu personalidad. total. Y la identidad, si bien es como un todo, al mismo tiempo es como Una una combinación de parte muchas de ti cosas, claro. mismo. Porque tú una cosa es como tú te identificas y otra cosa es como te expresas. Y hay partes de la Ujú, expresión que no necesariamente tienen que ver con el género en el que te identificas. exactamente. Es que a mí me parece aparte súper interesantísimo ese tema, que tiene que ver con el género. Y claro, como ya yo era una persona que no encajaba en un binarismo, porque yo, pues, claro que investigué en su momento si yo era una persona trans. Yo dije, ay, bueno, quiero ser una mujer, ¿será que ese es el tema? Siempre estuve investigando mucho más allá. Entonces, claro, como ese tipo de personas que eran mucho más allá, me encantaban. Porque es como de que, ay, fíjate, tú te pelaste ese coco y eres mujer y no pasa nada y lo vives así, no usas maquillaje, porque en el arte ves gente que es así. O sea, que gente que te puede decir, bueno, sí, soy cis X, pero su expresión de género, su estilo, su manera de pensar, la llevan a expresarse de maneras no conformistas y Normativas. no normativas, exactamente. Entonces era como, el mundo es mucho más de lo que yo podía ver. Y, o sea, porque claro, siempre existe el miedo de, por ejemplo, yo tenía ese miedo, ¿no? Yo no puedo decir que soy una persona trans, o yo no puedo ponerme una peluca o ponerme una falda porque ya van a pensar que soy niña y ya. Entonces yo decía, ¿y cómo vuelvo luego de eso? O sea, si ya tengo el rechazo social de todo un pueblo, por ejemplo, ¿cómo yo luego la reputación, ¿no? ¿Cómo me recupero de eso? Hay un miedo increíble de eso, es que pones en riesgo tu vida, es cierto. Entonces era muy, muy complejo. Entonces, claro, cuando yo encontré todo este tema del no binarismo y del género fluido, que eso fue un poco más luego, pero fue a través del arte completamente. O sea, fue como de entender que tan fácil Por como arte. el arte, los actores al principio, en la época de Shakespeare, se disfrazaban de mujeres para hacer papeles de mujeres porque las mujeres no le permitían hacer teatro, ¿no? Entonces, por un lado me molestaba yo, ¿por qué no le dejaban hacer teatro? Y por otro lado decía, pero qué interesante, o sea, esto significa que mi deseo de interpretar papeles femeninos en el teatro no está tan loco, o es una posibilidad, porque viene de la historia. Y era como que cualquier otra persona cis diría, ¿por qué estás pensando en hacer personajes femeninos, no? Y es como, ¿por qué no? Bueno, pero es que hay hombres que han hecho personajes de Sí, mujeres claro. trans. Creo Ay, sí, que la dama sí. danesa, creo que se Ah, llama, la creo que es chica la más danesa. importante. La chica Sí, danesa es como a el mí me personaje que gustó, a mí también me honestamente. gustó. Creo Hay que fue muchas una discusiones respecto. representación, entre comillas, respetuosa, pero también Sí. me pregunto, fue una película de una mujer trans que se hizo no hace mucho, ¿Mm? porque no eligieron una mujer trans. Y es donde vamos como a otras Sí, ajá, discusiones otros de derechos temas. laborales, otros temas, Sí, pero como personas trans y tú como actores, también tienes derecho como a querer representar a una mujer, a querer representar a un claro. hombre, a querer Y representar eso a lo una han mujer. hecho También cis así. muchísimas Cambia a veces. veces, hasta mujeres haciendo de hombres también, claro que sí, muchísimas veces. Entonces, si el arte es tan libre, ¿por qué no permitirle? Es como libre, pero convenientemente libre Exacto. para productoras, porque sabemos que es un tema de dinero, es un tema de vender. Claro, y porque también es un tema, me da risa, porque en todos los episodios terminamos en los referentes, todos. En el anterior Sí, también, porque al final, mucho de la experiencia trans va basado allí, en tener claro. referentes en televisión, en cine, en radio, en música, en teatro, etcétera, Ujú. etcétera. Me hiciste recordar a El secreto del río, que yo no Esa sabía serie, buenísima. que cuando ella es niña, o Ajá. niño, o sea, como en su Sí, porque infancia, es es como... representado por una niña. Ajá, ajá, Entonces yo sí. decía, cónchale, ¿no era más fácil buscar un niño feminado? Claro, pero también buscar un niño feminado es que para la productora el público lo va a estereotipar, Sí. lo va a amenazar y les va a afectar de una u otra forma Personal, porque es una económicamente. exposición. De Exactamente. hecho, esa fue, porque yo también tuve como una discusión muy similar con respecto a que haciéndole publicidad de gratis. El Squid Game, ¿no? O el Juego del Calamar Ajá. 2 la segunda temporada, que colocaron una persona trans. Y ojo, los derechos LGBTQ+ están allí al rojo vivo en Surcorea. O Ujú. sea, y la gente protesta, hay movimientos, hay propuestas, o sea, hay muchísimas cosas. Pero entonces no colocaron una actriz trans para el personaje trans de una Ujú. serie que genera una cantidad de dinero absurda.
Entonces yo le decía a la gente y la gente, pues, argumentos que ve de internet o lo que sea, no, lo que pasa es que no querían exponer porque la cosa trans allá, y es como, No, ya está. pero es que si ya es trans, exacto, darle trabajo, o sea, claro que sí hay actrices Y trans, deben haber actrices muy buenas. claro, El tema es del pero cupo les de ahí. das la oportunidad por lo menos de hacerle casting. Eso es todo. O sea, es que no es que tú te le estás pidiendo que sea meter trans por ser trans. Es que hay actrices que además son trans. O sea, y eso lo ha demostrado materiales bueno, estadounidenses, por nombrar un tipo de productora, Ujú. que han utilizado, mira, y te hacen casting igualito. Ok, sí, tu personaje es una persona trans, pero no, a veces no todas, eso ha ido evolucionando, no todas veces la historia gira en torno a eso. Ujú. Y eso es súper interesante cuando tú ves a una persona trans haciendo de su persona trans, pero que tiene una historia. Y que tiene una vida aparte de su identidad. Exacto. Porque siempre también es esta... Me gusta, por ejemplo, Orange is the New Ay, Black. me encanta. Sí, aparte es buenísimo. Es como este encasillamiento en el que la historia de la mujer trans o del hombre trans Ujú. es trágica, Ay, es sí, que que sí, a sufre, ver, que que claro, hay sí, una realidad allí. que tenemos diferentes dificultades, que tenemos toda una Sí, carga adicional al resto de personas. Pero me parece que es hasta un intrusionismo el que una persona así representa a una persona trans. Primero, porque si fuese al revés, ahí sí, no sé, arde Troya. sí. Y igual si hay películas y hay historias que están para contar Pero eso, es válido, es válido. pero para producciones de Ujú. grandes alcances, de grandes presupuestos, Ajá, ahí ya no, no o les sea, conviene. si es alternativo, si es de bajo presupuesto, si es Sí. más como bohemio, De hecho, hay una bohemio por película así decirlo. muy buena aquí, momento de recomendación, que se Ajá, llama All About Ray, ajá. o Todo sobre Rey, no sé cómo la tradujeron, la verdad. Y es una chica que interpreta un personaje de un chico trans, pero tiene unas mamás que son lesbianas. Ah, mira. Y es vieja, o sea, es como súper interesante. Y todo se trata sobre cómo acompañarlo en su proceso de aceptación, porque aparte entonces es súper rebelde y es súper... nada, entonces tiene toda esta agresión del mundo internalizada y entonces la desahoga con sus madres y con la abuela, entonces es difícil. Te muestran como esa historia, es como, bueno, es válido, es una historia muy interesante, es una interpretación, a mí me parece respetuosa también, hasta cierto punto. No podría yo hablar porque pues habría que Ujú. preguntárselo a una persona, un chico trans, pero me parece que plantea temas que son muy importantes, ¿no? Pero entonces es como, bueno, ya va, pero no nos quedemos nada más en esas historias. Hay mucho más allá. De hecho, hay otra serie muy buena que a mí me encanta que se llama... Ay, yo veo muchas series, muchas películas, así que si hablo mucho de eso, ni modo. Tranquilo. Que se llama The Fosters, que es... Que son dos mamás como con 7 hijos. Fue de Sí, las que son primeras, adoptados. sí, que fue de las primeras series que yo vi, me encantaba, Me que era una policía encanta. y la otra que era profesora, algo así, una mamá Profesora, ella. sí, 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 sí. Ujú, Es divina esa serie por todos los temas que toca en general, pero hay una parte en la historia ujú. donde la hija, que es cis, para que quede claro, que ella tiene un Ramón ahí, todo extraño. Más adelante, ella conoce por una cosa de programas de adopción y no sé qué, a un chico trans que trabaja de voluntario en una cuestión de, no sé, whatever. Y cuando habla con él, pues hay química, porque claro, el chico es trans, pero es Es hetero, hombre. Ajá. es hombre, y ella es Sí, gente. cis y es hetero, pero bueno, le gusta. Claro, y te muestran como Y es súper esta cuestión bonito. de quizás el choque. Yo creo lo recuerdo Claro. porque igual es una serie súper vieja, es como 2012, Sí. 2011. Yo me acuerdo que la vi cuando estaba chamita, fue de las primeras que vi. Total, total. Y justamente es estas representaciones que nos hacen decir, porque tú sabes que si un pueblito por allá en Guárico y un pueblito por Falcón, Sí. y tú lo que tienes es televisión Total. principalmente, O acceso a internet. o acceso a internet en nuestra generación. Ujú. Entonces esas representaciones son muy importantes en nuestras Sí. vidas, porque nos dicen, Marcan. yo puedo vivir así, quizás no en Venezuela, por así decirlo, quizás no Epa. acá, Ojo, pero que eso, puedo, así me y sí se siento. puede. Yo creo que lo que te brinda es como perspectiva, esperanza, un panorama más amplio Ujú. de, incluso aunque, porque es que mira, y es una cosa que yo a veces siempre salgo como con este comentario cuando la gente dice, es que la gente no está preparada para el no binario, es que la gente no está preparada para el matrimonio igualitario, es que la gente no está preparada para la adopción homoparental. Yo le digo, la gente nunca está preparada para nada. Y cuando no estamos preparados para muchas cosas, pero eso vende, no los meten, ¿y qué hace la gente? Acepta, sobre todo aquí en Venezuela. Es como la gente, ¿No? ni modo, Y en materia de derechos lo humanos, aceptan. más que aceptarlo, por ley están obligados. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un maldito misógino, Me lo un maldito deben. huevón,
Ujú. pero que igual tú como persona LGBTQ más estás protegido por ley y esa persona está obligada ni siquiera a aceptarte, sino a respetar tus propios derechos humanos. Como dice la actriz que hizo, que ella es trans, hizo esta en Pose, Ujú. que ella tiene un discurso muy famoso, creo que era de una cuestión que ella dijo, donde la llamaron, y ella dijo, o sea, yo no te voy a pedir que me respetes, yo voy a tomar el respeto de ti, Exactamente. porque o sea, me lo debes, porque yo soy una persona y tú me debes respeto. Y el hecho de que no tengamos los derechos que necesitamos, porque para vivir necesitamos derechos humanos principalmente, valga la redundancia, valga la referencia, este, es algo que no puedes preguntar amablemente a veces. Es algo que, mira, dámelos, punto. Porque todo el mundo los tiene, o sea, todo el resto del mundo lo tiene. Entonces, ¿por qué nosotros no? Claro, exactamente. Como, Y volviendo un poquito más al tema, sí. no, no te preocupes, yo Yo siempre me me desvío, voy, me yo voy y voy. vengo, voy y vengo. Me encanta. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo ves tu identidad ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo quizás proyectas tu vida en Venezuela, fuera de Venezuela? Está Total. difícil, por ahí ya Sí, vamos como a entrar en temas un poquito más sí, tensos bueno, porque generalmente es complicado proyectarse a futuro siendo trans en Venezuela. ciertamente. Yo creo que tengo como esa visión de, bueno, yo sé que yo dentro de mí soy quien soy. Soy una persona no binaria, soy género fluido, eso ya lo tengo claro. em, Me mantengo como abierto siempre como a, vamos a ver qué más puedo explorar de mí, de mi expresión de género, o de cosas muy particulares, porque yo empecé, hubo un punto en el que, un punto de inflexión en mi vida también muy importante fue lo que me hace llegar como también a mi identidad de un camino de autoexploración y autoconocimiento y autoaceptación y amarme a mí misma, ¿no? O sea, fue muy duro, fue muy difícil, pero dije, es la única cosa que puedo hacer para salvarme, yo soy responsable de mí, tengo que empezar a saber quién soy. O sea, sí o sí. Y empecé a explorar muchas cosas, muchas fueron desde el arte y no sé qué, pero cuando yo llego como a toda esta cosa de la no binariedad y no sé qué, digo, bueno, pero sabes, hay cosas con las que yo puedo coquetear. Como que todo lo externo yo puedo coquetear. Pero pedirle a una persona que me trate en femenino, no lo he hecho, no lo he empezado a hacer. Entonces yo dije, si yo no puedo cambiar, ¿verdad? A la gente en el ambiente en el que estoy, cambio de ambiente. Donde haya gente que sí le parezca natural esto, ¿no? Como entenderme como una persona no binaria o una persona que fluye, ¿no? Y tal. Que yo ni siquiera sabía del todo lo fluido que iba a ser, ¿no? Porque era como, ok, género fluido porque no me siento conforme en el trato, no sé qué, o sea, y a mí me gustaría, sí, a mí me gustaría. Pero ni siquiera en esa época tenía yo claro lo del drag, o sea, para que ustedes vean, como el público en general, que no todo viene junto, o sea, no es tan fácil, es un proceso, no, tú no vas a caer, te va a caer el 100 ya, ¿no? Como tomo permiso, ¿no? Como para hablar de tu proceso, ¿no? No es como que, bueno, ahora soy chico trans y encontrar la no binariedad luego no es retroceder, es simplemente expandirte, o sea, es reconocerte, porque estás reconociendo en otros aspectos, en otra arista de tu vida, ¿no? En otra parte. Es como, eso yo creo que es importante y sería algo que podría como decirle a la gente que en su proceso no se cierren tan rápido a decir solamente soy esto o solamente esto me identifica. Permítanse ser una página en blanco constantemente a veces también, o tener una nueva página en blanco, decir, vamos a ver qué más encuentro sobre mí más adelante. Porque entonces, claro, yo encuentro todo esto de la no binariedad y yo digo, bueno, me dejo el cabello largo porque es algo que siempre me gustó. O sea, entonces yo empecé a acceder a, no voy a, que es lo que la gente cree, ¿no? Que "Ay, es un lavado de cerebro y te manipularon. Me manipularon para ser hetero Lo lograron. y binario y cisgénero y no lo lograron. Entonces, no me vengan a decir a mí lo que ya yo viví, porque lo viví en carne propia, de hasta terapias de Conversión. reconversión. Entonces era como aceptado por adultos responsables que me veían sufrir y ellos creen que están haciendo lo correcto. Entonces es como, yo dije, ok, entonces como yo he estado en este ambiente y lo que tú sabes es que no es impuesto, es un lavado de cerebro, no sé qué. Yo en la investigación yo dije, la información es lo que nos va a liberar. Si esto está estudiado, yo voy a confiar en esto. Entonces, claro, uno empieza a leer, no sé qué, a investigar, a ver personas de renombre, que eso es muy importante. Y por eso es muy importante el inglés, porque uno termina encontrando material que no encuentras en español muchas veces. Y yo dije, pero mucha gente importante es trans, mucha gente que habla, que estudió, no sé qué, es distinta, no sé qué. Y yo digo, bueno,
Aquí no existe esta mentira de que son perturbados todos y no saben lo que quieren y no saben quiénes son. Nada que ver. Entonces eso me daba mucha calma, ¿no? Porque yo siempre fue como de que necesito tener datos, necesito tener información. Y eh, yo decía, bueno, yo lo que voy a hacer es que, teniendo esta experiencia de extremismo, yo no me voy a ir al extremo, yo voy a irme conociendo y voy a permitirme ser y ya. Entonces yo siempre quise amarme a mí mismo, reconciliarme, no sé qué, con el cabello, pam, me lo empiezo a dejar largo. Con las uñas, porque me gusta, se ve bonito, yo siento que tengo unas manos bonitas y me gustan mis uñas largas. Lo voy haciendo disimuladamente, porque bueno, con cierto miedo, ¿no? De no sé qué va a pasar. Y obviamente yo tuve todas esas experiencias de pintarme las uñas y llega mi mamá de repente, ocultarme, ¿no? Quitármelo, probarme una pintura de labios y quitármela rápido, probarme joyería. Porque eran cosas que yo decía, son bonitas, vamos a ver cómo se ven. Explorar, experimentar, probar. Eso fue lo que me dio a mí el conocimiento. No fue que alguien vino, alguien no binario, alguien trans, vino y me dijo, hacer así es esto, ta, ta, ta. No, yo lo descubrí. Jamás pasa. Nunca, o sea, es graciosísimo. No fue que, ay, yo vi una serie y me voy a hacer igualita. Sí, No, a mí me da risa porque a veces piensan que ya cuando uno empieza como a involucrarse con más gente trans y con más gente se te LGBTQ+, pega. se te pega y no, que esto es una secta. Y el papi más bien es al revés. O sea, No, nosotros hemos pasado por sectas. y Nosotros sabemos hemos pasado reconocerlo. por grupos que nos obligan Ujú. a ser distintos, que nos hacen sentir tal culpables, porque Sí. nos hacen querer que encajemos en esas ideologías tan absurdas. Y crean unas consecuencias graves. Que entonces, claro, tú quieres verte en el espejo y sentirte bien contigo y no puedes. Porque es que no sientes que encajas con la idea que te metieron en la cabeza con manipulación y con maldad, básicamente. Justamente en el episodio pasado estábamos hablando con una psicóloga, con Yang, la chica que Ay, está dando los grupos. ok. Y ella nos está explicando, bueno, me está Fan explicando de a mí, ella. sí, no, Yang es lo mejor. Nos está explicando como ese tema de la introyección, el cómo nosotros interiorizamos los discursos de odio, interiorizamos lo que dicen los demás, lo que piensan los demás en base a estereotipos. Y Total. al final es como que si todos me están diciendo una mentira o todos me están diciendo lo mismo, de una u otra manera va a ser Sí. verdad. Y eso nos genera como Sí. un estrés minoritario. Eso también lo vine entendiendo en el episodio pasado. Wow. Que es como, o sea, es como que cada granito de arena suma. Ujú. Justamente eso. O sea, cada minimachismo, micromachismo, Todo. cada comentario absurdo, cada comentario tonto en redes sociales que tú terminas viendo en algún video de algún influencer LGBTQ+, tipo Ujú. un chamo trans que subió tal cosa y tú empezaste a leer ese poco de comentarios. Sí. Eso también te genera estrés y eso te genera un malestar emocional y un malestar psicológico que puede devengar en diferentes como trastornos, ¿no?, de la salud mental. Sí. Entonces por ahí Imagínense. no, Y la gente se llena la boca diciendo que los trastornos son la identidad divergente, lo que sea, tu expresión de género o la orientación sexual. Y los trastornos son exactamente es que los yo siento que también que eso viene la sociedad desde misma el ocasiona. miedo y desde el poder, porque a ti Sí. te da miedo, o sea, a ti te da miedo que los demás cambien es porque tú te sientes fuera de control. Y parte de estar fuera del control es perder el poder. Porque Ujú, creemos claro. que, o sea, porque creemos que hay toda una corriente ultra derechista en el mundo entero ahorita. Ujú. Porque generalmente hay como un miedo A perder el control, sobre las masas. a perder el control sobre la narrativa, Exactamente. sobre Porque qué se dice, cómo se dice, qué se vende, qué no acepta que vende. no. Porque al final todo es eso. Mira, yo cuando descubrí el mundo de la publicidad me pareció súper perturbador porque yo decía lo increíblemente manipulados que estamos. A pensar, los hombres tienen que utilizar un perfume de este tipo porque entonces así los hombres compran más carros y por eso es que no, entonces luego los hombres van a gastar más real y entonces las mujeres que son las que compran los perfumes son las que entonces van dirigidos. Por eso al hombre hay que mostrarlo sin camisa en los comerciales. Y yo, me pareció tan horroroso y yo decía, la gente esto está en su cara y ni siquiera lo reflexionan. Y así con todo, Y sabes los que colores, todo, porque para mí eso es mentir, yo lo sentía súper ofensivo, yo decía, esto es mentirle a la gente en su cara. Y luego nos vienen a decir a nosotros que hay una ideología de género, que hay un movimiento para manipular y controlar a los niños. cuando está Perdón, excelente. o sea, O perdón. sea, que tú veas en televisión, que tú veas en cualquier ámbito a alguien LGBTQ+, no va a convertir a nadie LGBTQ+. Cero. Pero qué bonito que tu hijo, que quizás sea gay, que Ujú. tú no sabes si es o no es, y que se vea en una comiquita, en un anime, en una serie, En un en comercial. un comercial, que se Diciendo, cómprate esta salsa de tomate, qué sé yo, siente, cualquier pero que no que cosa. sea un hombre feminado, una drag, queen, tal cosa, o sea, Claro. algo que sea ¿Qué pasa? En otros lugares naturalizado. pasa, pero no Sí, tan no popular, tanto. popular. Ujú.
pero haya espacios que se han abierto porque es que se han dado cuenta que es una tontería, o sea, no pasa nada, literal, no pasa nada. Y por ejemplo el drag desde la parte artística es entretenimiento, entonces menos, porque es que el drag no es una identidad, por ejemplo. No es como que, ay, bueno, yo voy a cambiar de cisgénero a drag. No, porque entonces hay gente cisgénero que hace drag. Entonces, ni siquiera, ¿no? Entonces, están tan confundidos en su propio miedo de sí, nos están manipulando y la real manipulación se la tragan completica, o sea, dicen amén incluso a eso. Y es como, wow. Sí. Bueno, No sé, yo siento que también es como, hay un miedo a lo desconocido y creo que eso es algo que nos pasa a todos, porque claro, y a lo nosotros mejor es algo humano. es algo humano, Sí, exacto. Yo intento es válido. culpar, Sí, pero, coño, 3 días mínimo, por lo menos. por O favor. sea, está bien que tú no, en mi opinión, o sea, cuando entendemos que todos somos dignos y que todos somos libres e iguales ante la ley, en teoría, eh, yo creo que... Ay, se me fue la idea. Ay, yo Bueno, que tengo está también bien algo lo que... ahorita que decir Sí. que, uff, está súper interesante. Que lo que tú pienses, lo que tú creas, siempre y cuando no violente los derechos humanos de las otras personas, chévere. O sea, si tú no te quieres casar con un hombre, chévere. Pero Válido. si yo me quiero casar con un hombre, me quiero casar con una mujer, es mi derecho. Claro. O si yo me quiero casar con una persona trans, es mi derecho. Si yo quiero ser una persona trans, es mi derecho. O sea, tú no tienes nada que hacer. Aparte que es una cosa que tú no puedes hacer nada al respecto. Exacto, Cuando eres no una me estoy persona trans, decidiendo. eres una persona trans. O sea, no es como que me voy a volver cis para complacer a mis padres, a la sociedad, porque es la única manera de que me dejen en mi casa. No, es que no puedes. Entonces eso, cuando tú orillas a una persona a que la consecuencia es violencia, la consecuencia es abandono, la consecuencia es rechazo, eso es lo que afecta a la salud mental realmente. No el hecho de ser trans, no binaria, lo que sea. Eso es lo que realmente daña a la persona emocional, mental y hasta físicamente. Porque es como le estás diciendo a una persona, existes y no puedes hacer nada al respecto, pero yo quiero que no existas. Total. Porque no es que la opción es ser cis de regreso, me convierto en cis. No, no existe esa opción. Es, soy una persona trans, por ejemplo, o no existo. Entonces muchas prefieren no existir. Y por eso es que la tasa de suicidios en las personas trans es tan elevada. Porque no es fácil luchar contra todo Y en Venezuela no sabemos. No sabemos porque no hay un No hay registro real. registro de nada. Entonces por allí son como todas unas cuestiones que nosotros lo vemos como desde de la ignorancia, porque la ignorancia Sí. es bastante atrevida. Pero al final es todo un sistema que está instaurado para eso, Ujú. que está siendo diseñado para eso. O sea, estamos viendo las regresiones en derechos humanos en Estados Unidos, Uf, en Argentina, completamente que estamos, target así que la para comunidad. los venezolanos, queremos mucho a los argentinos, Ujú. y para la comunidad LGBTQ más venezolana, los avances en derechos humanos en Argentina, nosotros a veces hasta los idealizamos. Un poco Porque para sí. nosotros Argentina es como un paraíso LGBTQ más, porque es un Sí. país pionero en América Latina Mucha en temas de gente, reconocimiento. artista LGBT que yo conocí, se migraron fue a Yo Argentina. también conozco mucha Y, gente. pero un montón, porque claro, era donde más o menos, y un poco a Chile, pero era donde más o menos vas a poder ser libre, como quien dice, porque puedes casarte. Bueno, ajá, unión. Sí, o sea, No, es sí, creo que como, sí, ya te el puedes matrimonio casar, puedes es cambiar. legal, adoptar, Como persona trans puedes cambiarte el tu nombre. género. Ajá, Sé bueno. que hay unos procesos para venezolanos que, bueno, te pueden dar tu Oh. DNI. Hasta eso donde sé, creo que estoy hablando un poco desde la ignorancia, pero Bueno, por ahí pero me llegaron los chismes. No sé, realmente no lo puedo cuentan en estudiar. los comentarios. Si tienen la información, compartámosla. Sí, porque justamente nosotros en Venezuela no tenemos nada. Literal, no tenemos nada. Berro, Yo no me las verdaderas identifico migajas, igual. o ni eso. No, ni eso. O sea, que tú me dijeras que quizás puedo Basta. cambiarme el nombre. Ah. Yo digo, coño, es una parte de la identidad, pero es que ni eso, ¿no? También el tema del reconocimiento del matrimonio igualitario, porque a ver, no es nada más que nosotros por capricho queramos vivir con alguien, no. No. Nosotros igual lo hacemos con matrimonio igualitario. Es necesario. Matrimonio, igualito no nos casamos, igualito nos metemos en pareja, Sí. igualito nos mudamos, igualito hacemos vida en pareja. Porque es lo El que te digo, problema- ella es donde, eso es lo que yo quería destacar. O sea, aunque la gente esté preparada o no, estamos, existimos, ocupamos espacios, vamos a estar allá afuera, vas a conocer a un niño trans, vas a conocer personas casadas del mismo género, o sea, vas a conocer gente no binaria, aunque lo aceptes o no lo aceptes. Entonces, ¿por qué estás tan peleado con la idea de aceptarlo? Es raro, o sea, hay algo allí que no está bien, que no está funcionando desde el sentido común. O sea, ¿por qué específicamente con esta parte de la comunidad de gente tú no quieres? O sea, es como que, Bueno, ¿por yo qué? en estos días estaba leyendo
un estudio que hicieron la gente de Equilibrio Sende, que es una Mm, organización que, bueno, yo no sé, o sea, ellos hacen como diferentes tipos de ok. investigaciones y tienen diferentes programas acá en Venezuela y están como en diferentes países. Entonces, ellos hicieron una encuesta para personas cis heterosexuales Ujú, sobre sus percepciones hacia la comunidad trans y LGBTQ+. Y a mí me sorprendía cómo de forma general, porque te lo mostraban hasta en gráficos, ujú. digo que voy a buscar cómo tener un invitado Sería aquí para poder chévere. discutir ese tipo de cosas, Sí, porque es por una favor. cuestión loquísima el hecho de que las personas normales, por así decirlo, Ujú, como la gente cis ujú. hetero, sí, porque de paso se sienten así, se sienten normales y no lo hacen normales, pero ya Sí, eso es otro tema. exacto. Eh, ellos, entre comillas, Mm, aceptan a la comunidad LGBTQ+. sí, Ellos, de la boca para sí, afuera. exactamente. Entonces, la primera pregunta era como, ¿usted está de acuerdo que las personas trans tengan derecho a tener un trabajo digno? Y ellos, Sí, 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 por sí, 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 supuesto, sí, no sí, sé qué, sí, no sí, sé qué, sí. no sé qué. Entonces, ¿Contrataría después, usted? exacto, en el siguiente cuando le ¡Ay! ponían la pregunta, Editito, editinto. estar está en condición de contratar a una persona trans, lo haría. Y empezaba ese poco de excusa. Y te lo ponían, porque eran No, lo que entrevistas. pasa. No, es que bueno, la atención al cliente y la dignidad de la empresa y la representación y la Se reputación. le sale todo También, los verdaderos colores, como exacto, quien también dice. preguntaban sobre matrimonio igualitario. Sí, 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 Entonces sí. preguntaban, también he visto encuestas en otros países que pasa Ujú, algo parecido, que es como, ¿usted está de acuerdo que hombre con hombre, mujer con mujer, por así decirlo? ujú. Y dicen, no, sí, por supuesto, todos tenemos derecho a casarnos. Y ahora le preguntan, ¿estaría de acuerdo que un matrimonio homosexual adopte un niño? Ahí empiezan, porque esto, porque lo otro, porque lo otro. No, Y claro que cuando tú te no. vas a las tasas de violaciones, de pederastia, de pedofilia, ¿quiénes son? Hombres Gente cisgénero hetero, heterosexual. gente hetero. O sea, y ni siquiera estamos Con a hablando de veces números. las mujeres cómplices, a veces victimizadas, pero Ujú, también agresoras, o ujú. sea, abusadas, pero entonces también forman parte. Las tratas de personas de donde nacen, a veces vienen de matrimonios hechos, heterosexuales. Entonces, ¿de Entonces, qué estamos pero ahí es hablando? como que se intenta lavar la cara Sí, hacia nosotros, ¿no? Como los culpables son ellos para yo no asumir mi propia responsabilidad y es un tema quizás. sistemático. Y en Venezuela pasa Ujú. mucho porque me da mucha rabia cuando alguien, o sea, a ver, las personas LGBTQ+, no sé si te pasa, o sea, nosotros no somos perfectos y si Claro, eso nos es. autoconvencemos de que tenemos que serlo Sí, para no ser excelentes en todo. discriminados. Exacto, es como una sobrecompensación. Exacto. Como para entonces, o sea, ya tengo como la mayor razón para ser una persona rechazada en la sociedad, Ujú. entonces tengo que ser lo más perteneciente posible. Entonces, fíjate que son justamente las personas que más se esfuerzan por tener más títulos de los, de los Formales. convencionales, tratan de verse, vestirse mejor o verse mejor, o sea, si pueden, ¿no? Es como siempre hay una presión excelente en los trabajos, que nadie pueda decir nada sobre mí, porque claro, está la opción de que te pueden votar simplemente por tu identidad de género o por tu orientación sexual. Entonces tú tienes que estar, o sea, si de verdad alguien va a tener que tomar una decisión, muchas veces te van a dejar ir a ti y van a dejar al hetero o a la persona que es Aunque sea normativa, peor, o sea que aunque aunque sea peor en su conscientemente sea peor en su trabajo. trabajo, igual te van a Es quedar por... así. Y la gente que diga que no es así, ja, Es o porque sea, está no muy están en el mundo equivocado. real, ¿Y porque, tú a nivel wow. personal cómo te sientes allí? Como en el acceso a derechos siendo una persona no binaria. Yo trato de no pensar en las cosas que me hacen sentir triste. Porque es que yo creo que no podemos esperar a que la gente allá afuera nos acepte para empezar a ser felices. Entonces, claro que yo quisiera verme de maneras distintas allá afuera, claro que yo quisiera vestirme de manera distinta en la calle. Hoy fue esto un riesgo para mí, fue como una parte osada. Esto yo lo uso en lugares seguros y como venía a un Ok. lugar seguro, yo dije, Me lo lo tengo pongo. que usar, ¿no? Me pongo una chaqueta como para disimular. Que nadie me dice nada, pero claro, ya uno está como, no sé qué va a pasar, porque cuando te pasa, te pasa. Y uno no sabe cómo ¿Y reaccionar. te ha Porque, pasado? claro, o sea, en la calle, yo, porque eso también, o sea, no fue nada más en el colegio. Yo en la calle recibía comentarios de tipos en carros, grupos de hombres. Yo le tengo terror y pánico a los grupos de hombres cuando se juntan en la calle a hacer cualquier cosa. De hecho, siempre me acuerdo porque cuando salgo de mi casa hay como un grupito de taxistas que se juntan, señores mayores. Pero yo paso como timbrado, ¿no? Como Miedo. que... Y son una gente a lo mejor súper amable, pero la experiencia que tenemos es distinta. Entonces, uno siempre está en modo supervivencia, en modo cuidarse, en modo no sé qué pueda pasar, no sé si me van a decir algo, no sé si me ven la pulsera o el collar o la blusa, ¿sabes? Es como, o el maquillaje, o me ven que tengo sí maquillaje o un poco maquillaje, o no sé, no sabemos. Porque la gente, sus prejuicios los usan como armas.
Y muchas veces ni siquiera les hace falta utilizar el prejuicio como arma. Tienen armas y usan la violencia para mostrar su descontento hacia estas personas, como nosotros. Entonces es como, o sea, es complicado. Es muy complicado. Entonces yo en otros países, que fue una pregunta que me hiciste hace rato, quisiera, obviamente, vestirme con unos sacos así, todos, ¿sabes? Andróginos y tener un estilo de cabello que me permita, wow, demostrar lo que como realmente yo me veo. Lucir. Lucirme y pues, experimentar más y de pronto hacerme unos tatuajes. Claro, pero entonces es que, y eso es algo que yo creo que es importante decirlo, y lo quería decir, lo venía pensando desde de lo que pudiésemos hablar. Ser una persona no binaria o ser una persona que visualmente transmite no binariedad, ¿no? O lo que llaman androginia, que es lo que realmente lo que la gente asocia con ser no binario, es un privilegio. O sea, poder realmente lucir como tú quieres lucir muchas veces es un privilegio, porque si te quieres cortar el cabello, tienes que pagar para que te corten el cabello. Entonces te tienes que mantener con eso. Y si no tienes un apoyo familiar, ¿cómo lo haces? Maquillarte es un privilegio, porque tienes que comprar el maquillaje. Vestirte con una falda, con un vestido. O sea, a veces tienes que comprar en un cierto lado. O sea, nosotros resolvemos. Somos unas personas que siempre buscamos como la tienda de segunda mano, me regalaron este labial, me corta el cabello otra persona trans. Pero es un privilegio, porque entonces, por ejemplo, y hablo en nombre de, porque tengo experiencias cercanas de personas trans binarias, mujeres trans y hombres trans, ¿cómo consigues un trabajo si no te quieren contratar por ser trans? De pronto las personas no binarias, como tenemos un cierto cispassing, entre comillas, porque dependiendo de cómo te veas, por ejemplo, yo sé que yo paso como un hombre gay en el mundo real. Y a veces ni siquiera, yo me sorprendo, porque yo digo, "Barr, sí, no, no sabía yo. ¿Cómo no vas a Bueno, saber? ya no era un secreto, exacto, para mí es una ofensa ahora que no sea demasiado obvio, porque fíjate lo diferente, ¿no? Sí. Antes me causó una angustia increíble que todo el mundo asumiera, y ahora no parezco. O sea, ahora no, y yo quiero que me digan eso, qué bella, y yo decir gracias, porque es cierto, o Porque sea, que qué aprendiste a que bella. fuese un halago. Exacto, uno, lo que llaman el reafirmar, ¿no? O resignificar, la reapropiación del insulto, del acoso. Es como, sí, bella, obviamente, porque sí lo soy, y soporta. Este, o simplemente ya saber que no me va a causar una angustia por dentro, porque incluso cuando esa persona lo quiere hacer por una razón violenta o de imposición o demostrar quién tiene el poder, porque es una cosa de poder, eh, a mí ya no me hace sentir que yo soy menos, porque ya sé que no soy una persona de segunda clase. A pesar de que no hay derechos, a pesar de que no me puedo vestir como yo quiera, a pesar de que no puedo decir mi identidad de género a todos los lugares a donde yo llegue, a pesar de que hay muchos trabajos, por ejemplo, hace poco estaba reflexionando, yo hago doblaje y también estoy con un grupo de musicales. Y me encontré con la misma situación que yo dije, fíjate, qué curioso, siendo una persona no binaria, yo puedo tener un rango mucho más amplio, ¿no? Porque puedo como explorar mi voz en otros aspectos y tal. Pero el teatro musical, a pesar de que tiene sus personajes específicos, ¿no? Más nuevos y está más abierto a todo, canciones para mujeres, canciones para hombres. No sabía eso. Claro, o sea, para tu tipo de voz, porque las mujeres solo tienen un tipo de voz. Entonces, el ser diferente en estos espacios es ser extremadamente diferente, como Dimash, ¿no? Que es un cantante súper espectacular, Sí. que su voz, podríamos decir que es no binaria, ¿no? Incluso porque es como que no se ajusta a lo que se le impuso, sino que excede esta, Rango vocal. y tiene que ser que excelente, súper extraordinario, para que se le tome en cuenta y decir, wow, la voz, o sea, no te puedes, te tienes que forzar a decirle soprano. Porque a lo mejor no sé si hay un término específico para eso, ¿no? Pero te tienes que forzar, porque ya no es un tenor, que es el rango más alto de un hombre. Entonces, ya te tienes que forzar a salir de la binariedad, porque la naturaleza te está diciendo, no es tenor, está a nivel de una soprano y más. ¡Wow! No puedes hacer nada al respecto, tienes que aceptarlo y punto. Y en el doblaje también me pasa, o sea, yo hago voces de hombres y de tipos. Y tengo que ensombrecer mi voz o ponerla más grave para que funcione, porque mi voz es así como juvenil, como no sé qué, no sé qué, y a veces es como un poco nasal. Y nunca me van a dar un personaje más allá de pronto quizás un hombre gay, y ni siquiera lo puedo agarrar mucho porque de pronto me van a estigmatizar con eso. Claro. Solamente porque yo puedo darle de pronto un estilo diferente a mi voz y tal. Entonces en la animación es la única esperanza que quizás en algún momento me toque un personaje que quizás sea no binario Porque, y yo poder jugar con algo porque la allí. imagen no eres tú como actor, No, sino que es simplemente mi es tu voz y voz. es otra imagen lo que se está presentando. Mm,
reflexión tan curiosa y tan importante, ¿no? Sí. Ya para terminar, te quisiera hacer una última pregunta. Ok. ¿Qué le dirías tú a alguien no binario que se está descubriendo apenas? Ay, bueno. Frase cortica. Cortico. Yo le diría, bueno, como un poco lo que había mencionado antes, encuéntrate, acéptate, ámate, hay que ser valientes. Podría agregar allí ese pequeño extra para defendernos ante ciertas cosas. No siempre hay que pelear, yo creo que eso es importante, no siempre hay que pelear con todos porque pareciera que tienes que entonces demostrarle a la otra persona que te tiene que aceptar y no, la otra persona puede no aceptarte, pero con tal de que uno se acepte y que realmente uno sí se acepte. Entonces como que hay que trabajar en ello. Busca la forma en la que aceptarte sea la opción, la prioridad, no que el otro. Al final, la única opinión que importa es la de uno. O sea, lo que Es tú tu opines sobre ti identidad de mismo género, es lo más importante. no es de nadie más. Exacto. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias Espero por tenerte invitarme. prontamente otra vez como invitada, quizás Sí. el drag. Ay, por Porque hablamos de favor. drag. Sí, gustaría Gustada. muchísimo. Y- Necesitamos que Magicana vaya más cosas. Ok, perfecto. Entonces tenemos el compromiso de invitarte prontamente Sí. otra vez. Así que bueno, nada, muchas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir como @yunacira, @transafat Venezuela y @piso mano derecho en todas las redes sociales. Este podcast también lo pueden escuchar en diferentes plataformas que van a estar aquí abajo. No sé si tú tienes tu Instagram público, privado. Sí, tengo mi Instagram, es público los dos. Ok. Tengo Rafa Artista de Todito para todo lo que tenga que ver con el arte y en general mi vida. Y tengo Magicana Drag para todo lo que tiene que ver con el drag. Pueden ver por allí. Ok, muchísimas gracias, de verdad. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Chaito.